Usted es un profesional de la psicología y la educación que tiene una amplísima experiencia tanto en el diagnóstico como la evaluación y la ayuda a familias de niños y adolescentes con diversos trastornos por déficit de atención, también a adultos. Ha realizado investigaciones prácticas y aplicadas cuyos resultados se han convertido en instrumentos de detección, de identificación, de evaluación, en programas y estrategias de intervención probadas, sobre las que hay evidencia respecto a su eficacia y sus resultados. Por lo tanto, tiene una amplia experiencia no solo en una consulta, también en centros escolares, también en formación a otros profesionales. Y con todo esto, en algunos foros se ha llevado a comunicar de una manera errónea una información muy concreta, y es que usted ha planteado o defiende la inexistencia de los trastornos por déficit de atención, que eso es un invento y que realmente no existe. ¿Nos podría clarificar cómo se ha podido llegar a esta confusión y cuál es su punto de vista, su planteamiento y su posición al respecto? ¿Cómo se ha podido llegar a esta confusión? Bien, como usted dice, resultaría totalmente absurdo que con un currículum profesional como el que usted ha descrito, no exclusivamente dedicado al TDAH, pero muy ampliamente dedicado al TDAH, yo perteneciera al grupo de profesionales o entidades que, digamos, niegan la existencia del TDAH, que afirmen que eso es un invento de la psiquiatría. No, en absoluto, de ninguna de las maneras. Creo que es sencillamente un error, porque otras cosas pueden ser interpretadas de otra manera, pero creo que eso es un error. Usted me pregunta cómo se ha podido llegar a eso. Bien, ante todo quiero decirle que efectivamente hay algunos profesionales, que yo sé que hay profesionales que niegan la existencia del TDAH, que dicen que eso no existe, que eso es un invento económico, que beneficia a la industria farmacéutica. En absoluto. Como organización es la famosa Iglesia de la Cienciología la que representa en todo el mundo, prácticamente el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, ese punto de vista de que eso no existe y que dar fármacos a los niños eso es drogarlos. Esa situación de ninguna de las maneras la defendemos, pero de ninguna de las maneras. Eso de que no se droga a los niños se les droga cuando se les dan vitaminas, se les droga cuando se les dan antibióticos, pero los fármacos son avances científicos de la humanidad que nos han proporcionado la calidad de vida y la prolongación de la vida a la que hemos llegado, y son algo irrenunciable. Hasta tal punto esto llegó a ser problemático que el propio Parlamento Europeo se vio en la necesidad de hacer pública una resolución hace ya varios años, en las cuales, consultado el panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud, este Parlamento Europeo emitió un comunicado diciendo que frente a esas afirmaciones la población debe estar tranquila, porque es cierto, el TDAH existe, esto es una situación problemática que afecta a algunas personas y que requiere su diagnóstico y su tratamiento por profesionales. Esto sin discusión, y nuestra adhesión a tal afirmación, a tal declaración del Parlamento Europeo es total, hasta el punto de que la hemos difundido. Nosotros hemos difundido esa declaración. Me dice usted, ¿dónde puede estar el error? ¿Cuál puede ser la base del malentendido? Pues mire, probablemente la base del malentendido es que nosotros, yo personalmente, el equipo que dirijo, nuestros compañeros de trabajo, difundimos, asesoramos a padres, a profesores, en cursos, en conferencias, difundimos frecuentemente dos vídeos muy conocidos en el mundo, porque están en YouTube, que llega a todo el mundo, uno del doctor Peter Breggin y otro del doctor Fred Bogman. En estos dos vídeos, muy cortitos, un poquito más o menos largos, la idea nuclear que se transmite es que no hay hoy en día ninguna evidencia que permita defender la idea de que las personas que reciben el diagnóstico de TDAH tengan una enfermedad de tipo somático, de tipo biológico. Que el lenguaje así un poco raro que a veces se emplea en los comunicados, de los que a veces se hacen cargo periodistas, pero no, otras veces son artículos científicos, pero que están escritos de una manera que hay que saber leerla, porque ni dicen una cosa ni dicen la contraria, pero inducen a que personas que no son expertas traduzcan, interpreten
que algunos estudios de tipo biológico, de tipo fisiológico, que realmente son estudios que solamente ponen de manifiesto que parece haber diferencias en el funcionamiento de algunos centros cerebrales. Fíjese que cuido mucho el lenguaje. Parece haber diferencias. ¿Por qué parece haber? Oiga, pues no están claras las diferencias. Sí, pero no. Porque los estudios que se hacen para ver si hay una diferencia en la media de unas medidas. Y efectivamente, en los estudios estadísticos lo que se hace es que se compara con unas fórmulas matemáticas la media, la puntuación media, la suma de todo partido por la cantidad de sujetos, con una medida de la dispersión, que las medidas están muy dispersas, hay muchas diferencias. Entonces esa fórmula matemática que compara, que relaciona la media con la dispersión, es peligrosa. Y los investigadores lo sabemos. ¿Por qué? Porque si dos grupos que se comparan tienen una medida de la dispersión muy diferente, es decir, si las medidas de dispersión son muy distintas, eso ya es un factor que va a decir que las medias son diferentes en función de la ecuación matemática. Si los dos grupos tienen unas medidas de la dispersión más parecidas, entonces sí que se puede afirmar que las medias son distintas. Y aún así, fíjese usted, que las medias de dos grupos sean diferentes no quiere decir que todos y cada uno de los individuos de un grupo tengan una medida mayor o menor que todos y cada uno de los del otro grupo. Por lo tanto, son unos estudios, digamos, preliminares. Son investigaciones en marcha, como suelen decir en las conclusiones. Los estudios, al concluir, dicen: consideramos que esto es un estudio inicial que contribuye, pero que hay que seguir. Es decir, no hay evidencias. Y el hecho de que haya muchos estudios sobre diferencias en el funcionamiento biológico, de ninguna de las maneras esos estudios tratan de decir que esa diferencia es patología, es enfermedad. Esa es la afirmación que difunden el doctor Bogman, el doctor Breggin y yo mismo, y más. Entonces, no entendemos por qué el difundir la idea de que el hecho de que las personas que tienen diagnóstico de TDAH, niños con diagnóstico de TDAH, fíjese que no le digo que tienen TDAH, que tienen diagnóstico de TDAH, tienen patología. Eso es lo que discutimos, que ser hiperactivo, que tener TDAH, eso constituya una patología. Eso es lo que discutimos, nada más. Y cuando yo, aquí, otros autores en otros países, difunden en sitios web o en redes los vídeos de Breggin y de Bogman, lo hacemos porque estas personas tienen un prestigio enorme, porque son personas con un currículum profesional impecable, porque tienen una experiencia de muchos años, es decir, que son personas, digamos, creíbles, que por otra parte no tienen ningún interés, o sea, no obedecen a ningún interés, es decir, que su interés es, el doctor Bogman lo declara, llevo muchísimos años dedicándome a la clínica, soy consultor del gobierno norteamericano, es decir, soy una persona, ¿por qué les voy a mentir? Yo no saco nada, y sobre todo, yo no les hago afirmaciones, yo no les afirmo nada, yo lo únicamente que les pido es, ustedes que hacen afirmaciones, presenten las pruebas. Y entonces nosotros nos adherimos a eso. Bien, es cierto que yo personalmente, a nivel profesional, puedo tener un currículum, pero desde luego tampoco es un currículum como el doctor Breggin o el doctor Bogman. El suyo es mucho más amplio y mejor que el mío. Yo también tengo esos años de experiencia, todo eso, pero simplemente eso me permite tener un conocimiento, una experiencia para decir, es que estoy de acuerdo con estos señores, que no es que neguemos. Bogman, Breggin, García Pérez, no negamos que las personas que tienen TDAH tengan una patología, no lo negamos, decimos simplemente que no hay pruebas de que eso sea patología.
Y sin embargo, profesor García, sí hay evidencias del hecho de que hay diferencias en algunos aspectos del cerebro sin que se hayan podido precisar cuáles son. Por eso la investigación avanza y habrá un momento en el que es posible que se puedan aplicar los resultados de esa investigación y se puedan hacer unas pruebas que permitan ver esas diferencias y decir, tiene esta característica biológica. Eso es muy probable que llegue algún día. Pero eso no es la situación actual. No. Y por otro lado, sí hay evidencias respecto a que esas personas con esas diferencias, con esas características, pueden estar en una situación de trastorno en un momento de su vida, dejar de estarlo en otro momento de su vida, no estar nunca en situación de trastorno o estar durante toda su vida en situación de trastorno. Esto es algo realmente complejo y por eso no resulta sencillo de comunicar, pero en definitiva lo que pone de manifiesto es que una cosa es la situación de trastorno y otra la característica y condición biológica. Claro, en eso es en lo que insistimos mucho nosotros en el mundo castellano hablante, porque probablemente tenemos el reconocimiento nacional e internacional de ser la organización un poco pionera en España. Desde los años 80 nosotros estamos trabajando, investigando, haciendo formación. Somos la entidad que organiza en España las primeras jornadas científico-técnicas dedicadas específicamente al TDAH. Somos la primera. A partir de ahí se han hecho otras muchas, otras entidades. Nosotros somos pioneros y tenemos un reconocimiento de nuestra cualificación en este campo. Y en función de esta cualificación y este conocimiento que hemos tenido que profundizar para poder prestar servicios lo más eficaces posibles a las familias, pues nos hemos dado cuenta de cómo evolucionó esto básicamente en el año 1990. Hasta 1990 la Asociación Americana de Psiquiatría utilizaba el llamado DSM-3 y la Organización Mundial de la Salud la CIE-9. Bueno, hasta ese momento se manejaba un poco la idea de que los niños con estas características tenían algún tipo de mal funcionamiento cerebral. Se llamó de distintas maneras, pero la idea que subyacía entre los profesionales es estos niños tienen algo que les funciona mal. Y la idea era algo patológico. Pero en 1990 el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, recopilando todas las investigaciones que había habido, concluyeron que no había evidencias de patología. Todas las evidencias del mundo de que hay diferencias. Todas las evidencias de que estas diferencias, estas características eran un factor de riesgo para llegar a fracaso social, fracaso escolar, etc. Y tomaron el acuerdo de cambiar el nombre a esto, y a esto lo llamaron trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los profesionales de la psiquiatría, de la salud mental y los profesionales de la psicología clínica conocen bien que el término trastorno en salud mental se aplica no a una característica de la persona, sino a una situación característica, que no es lo mismo. Es algo así, si me permite, ahora que vivimos todos, un poco, cuando decimos tengo una hipoteca, pero todo el mundo sabe que la hipoteca no la tiene, que no es una cosa que tengas, que en realidad tendríamos que decir, llevo unos años y los que me quedan viviendo en situación de hipoteca. Es decir, en situación de deuda económica con garantía hipotecaria de mi casa. Pero eso es una forma larguísima de hablar. Y decimos, tengo una hipoteca. ¿Y tú cómo tienes la hipoteca? ¡Ay, yo no tengo hipoteca! Pero todo el mundo sabe que esa forma de hablar no se refiere a que tú tienes dentro una hipoteca, ni en la cabeza ni en ningún sitio. Pero el lenguaje es ese, tengo una hipoteca. Bien, no es lo mismo que tengo un herpes. Si tienes un herpes labial, pues tienes una infección por un virus. Se tiene un herpes. Tengo 3 miopías, 3 dioptrías de miopía, pues es algo que tienes. Pero tengo pendiente devolverte un libro. Pero no es que tengas eso, es describir la situación en la que tienes que devolver un libro. Bueno, el término trastorno en salud mental se refiere a describir una situación vital a la que se llega
en la que se está, y como usted decía, y en la que se puede salir, y puedes tardar mucho tiempo, o puedes no estar nunca. Entonces, la traducción al castellano querría decir trastorno a causa de la condición déficit de atención con hiperactividad, y esta confusión muy confundida a través del lenguaje lleva a que algunas familias, cuando le dicen, bueno, su hijo tiene TDAH, al decirle tiene TDAH, dice, o sea que tiene el trastorno, y de hecho escuchamos a muchas personas, pero bueno, entonces mi hijo tiene o no tiene el trastorno, tiene o no tiene el trastorno. La idea es algo que tiene dentro, y lo que le tenemos que explicar una y otra vez es, perdone, los trastornos no se tienen, se encuentra uno en situación de trastorno. Y ahora, cuando eso ya lo tienes claro, la cuestión es la siguiente. Cuando se está en situación de trastorno, entonces sí eso tiene la consideración en salud de enfermedad. Por eso se llama salud mental. No es salud física. Dice, bueno, pero eso tiene una base biológica. Claro, por favor, claro que tiene una base biológica, porque es que los seres humanos somos biología. Entonces, lo biológico es que la persona con la condición de AH pues tiene que tener un cerebro que funciona de una manera o de otra. Pero mire usted, hace muchos años el doctor James Satterfield ya propuso la idea de que lo que les pasa a los hiperactivos es una diferencia en el nivel de activación del córtex, que explicaría, el modelo de Satterfield explicaría el efecto de la calma paradójica de los psicoestimulantes, porque los psicoestimulantes, más allá de otros efectos, lo más importante es que suben el nivel de activación del córtex. Por eso lo utilizan las personas en oposición, los estudiantes en oposiciones, en exámenes finales, porque durante 15 o 20 días toman psicoestimulantes, su córtex cerebral rinde más, hacen los exámenes y luego descansan. Entonces, los psicoestimulantes tienen efectos estimulantes del córtex en todas las personas. Y en el caso de los hiperactivos, cuando toman psicoestimulantes, digamos que su comportamiento se normaliza, se hace más normal. Y cuando pierden el medicamento, pues cambia. Claro, porque por eso el doctor Satterfield, la doctora Sidney Zental, muchos profesionales consideramos que lo que caracteriza a los niños hiperactivos es una diferencia en el nivel de activación del córtex. Por eso se mueven, cambian de atención, y cuando les ponemos el nivel de activación normal, pues se mueven menos y atienden más. Y ahora bien, ¿eso es una patología? Nadie, absolutamente nadie que yo conozca, niega que eso sea una patología. Lo que ocurre es que llevamos muchos años con intentos y nadie trae pruebas de patología. Porque le pongo muchas veces el ejemplo, pues digamos que la capacidad intelectual, que tampoco se ve, no es una cosa que se vea, pero que se manifiesta por la habilidad para razonar, pues se mide con unos test de razonamiento y encontramos personas que son diagnosticadas de nivel intelectual superior, excepcional, otros normal, nivel intelectual normal, y luego otros nivel intelectual por debajo de la media. ¿Qué es lo patológico? Lo patológico es tener un nivel intelectual por debajo de la media o muy por encima de la media. Un compositor como Mozart tenía una patología cerebral porque por gran diferencia con la media su cerebro debería ser diferente. Eso es patología. Hay que diferenciar una diferencia biológica de una patología. Podríamos decir además, profesor García, que las diferencias sean por déficit o exceso, es decir, todo aquello que no está en la media en lo que hace referencia al comportamiento humano, no solo al comportamiento, incluso al aspecto físico, la estatura. Claro. Tener una estatura significativamente superior a la media constituyen factores de riesgo para lograr adaptación social, laboral, en el contexto escolar. Podríamos hablar de esto, de las diferencias constituyen factores de riesgo, tanto las diferencias por exceso o por déficit respecto a la media, y en todos los aspectos de los seres humanos. Claro, fíjese usted, por ejemplo, los varones nórdicos, de los países nórdicos, son mucho más altos, más altos.
Entonces la normativa sanitaria, cuando se ponen en los lavabos de varones los urinarios, pues si no los ponen de pie, si son pequeñitos, la normativa dice se han de colocar a tal altura del suelo. Claro, en Suecia, Noruega, Finlandia, las autoridades dicen los urinarios para varones se deben poner a tal altura. Claro, cuando va a estudiar, vamos a poner ahora un estudiante español de programa Erasmus y llega a una universidad de Oslo, de Estocolmo, y va a los urinarios, dice, madre mía, ¿y yo cómo orino aquí? Pues es que no llego, porque soy más bajo, tengo una estatura menor. Entonces, para esa persona constituye una dificultad para poder utilizar en el país los urinarios de varones debido a una característica suya que en esa cultura es diferente a la media. Si pasamos a hablar de hiperactivos, podríamos decir que un adulto hiperactivo que ha elegido un trabajo que exige permanecer durante un tiempo prolongado revisando un texto, va a tener dificultades de adaptación y puede perder el trabajo. Sin embargo, un adulto hiperactivo que ha elegido dedicarse a la comunicación y es un cámara que tiene que hacer grabaciones breves y moverse de un sitio para otro, de un lugar para otro, con rapidez, va a poder adaptarse perfectamente a su trabajo. Un periodista, perfectamente. Con lo cual podríamos concluir que las diferencias en nuestro contexto sociocultural y nuestro contexto físico también constituyen riesgos. Y ahora, que se precipite un trastorno va a depender de las elecciones que hace una persona cuando es adulta y en el caso de niños y adolescentes de las elecciones que hacen los educadores por ellos o las ayudas que les prestan. Que se llegue a una situación de trastorno depende de que el entorno familiar, escolar, social, no conozca, no sepa que un niño, un adolescente o un adulto tiene esa característica y entonces le solicita un comportamiento que el otro no puede dar. Que se puede uno entrenar, que puede mejorar, sí, pero que en principio no puede dar. Teniendo claro, por favor, teniendo claro que trastorno no es una cosa, trastorno mental, trastorno en salud mental, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no es algo que se tenga. Por ejemplo, se dice, se tiene un trastorno de ansiedad, ya, pero porque en la empresa todos los jueves, como me decía a mí un varón, todos los jueves comunican el nombre de 2 repartidores que se despiden, que los despiden. Entonces, los jueves el encargado dice los nombres de 2 que se despiden. Entonces, mire usted, estamos todos de los nervios. Porque claro, vale, este jueves a mí no me han despedido. Pero ¿y si me despiden el próximo jueves? Y claro, todos decimos, oiga, diga ya todos los que va a despedir y cada uno se arregla la vida. Pero no está este sin vivir. Este hombre no le costaba dormir, perdió el apetito, tenía temblores, se le nublaba la vista, fue al psiquiatra y le diagnosticó, usted tiene un trastorno por ansiedad. Y el hombre decía, no, por ansiedad no, por miedo a que me despidan. Entonces, claro, como decía un buen profesor de la Facultad de Psicología, no es un trastorno por ansiedad, los nombres no son correctos. Lo que tiene es mucha ansiedad, ansiedad crónica, pero el trastorno no es por ansiedad, el trastorno es la ansiedad. O sea, la ansiedad es el trastorno, pero la ansiedad es el resultado de esa inseguridad, ese temor, ese no sé qué va a ser de mí. Entonces, trastorno es un término que se utiliza para describir una situación vital. Y los niños, los adolescentes, los adultos que reciben, como le decía antes, reciben el diagnóstico de TDAH, lo que debe interpretarse, padres y profesores deben interpretar, es que un especialista ha considerado la situación, y al considerar la situación ha considerado las características del sujeto y las interacciones con su entorno y ver, como bien decía el DSM, para diagnosticar trastorno por déficit de atención debe haber pruebas claras de que está afectada la vida de la persona. O sea, que la persona está afectado negativamente por moverse mucho, por no poner atención.
Con lo cual el propio DSM dice que solo tener los indicadores de que se mueve mucho, no atiende, olvida cosas, eso no es un criterio para diagnosticar TDAH. El propio DSM, como la CIE-10, están indicando, primero vea usted si esta persona se comporta de esta manera. Comportarse de esa manera son indicadores de que la persona tiene esa característica, posee esa característica. Y ahora, poseer esa característica no es tener trastorno. Si posee esa característica y los síntomas, los indicadores, interfieren en la vida de la persona, entonces se puede decir que tiene TDAH. Pero fíjese que incluso la parte final, como decía el presidente de la Asociación de Psiquiatría hace unos años en una reunión nacional, hay que leer hasta el final, la letra pequeña, porque al final el DSM dice, ojo, que esto no se explique mejor por otra cosa, por otro trastorno. Es decir, que en última instancia el propio DSM dice que el diagnóstico de TDAH no es el diagnóstico de primera opción, sino cuando esto no se puede explicar por deficiencia mental, lesión cerebral, etc. De manera que, concluyendo, trastorno es un término que se debe restringir a situación de inadaptación. Y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, situación de inadaptación escolar, familiar, social, debido a que tiene esa condición y como padres y profesores no lo saben, pues le piden al niño hiperactivo que se esté quieto y le piden algo que no puede hacer. Le piden que esté atento 3/4 de hora, no puede hacerlo. Le piden que haga unas tareas muy largas para él. Y el profesorado dice, pues tiene la misma edad que todos, es igual de listo que todos, ¿y por qué él no va a poder hacerlo? Pues si no lo haces porque no quiere. Y claro, cuando al profesor le explicamos, no, mire usted, este niño tiene la condición hiperactivo. Bueno, ¿y eso qué es? Claro, pues mire usted, la condición hiperactivo es una condición que se caracteriza por la necesidad de moverse a intervalos, por una gran distractibilidad, cualquier cosa lo distrae, y el niño necesita adquirir habilidades de autorregulación. Tiene que aprender a autorregularse. Bueno, eso tienen que aprenderlo todos. Claro, por supuesto, todos los niños tienen que aprender a autorregularse. Pero esta clase, este grupo de niños, tiene más dificultades y necesita más dedicación, más especificidad de los programas, más tolerancia. Bueno, pero yo he oído que dándole unas pastillas se está calmado. Pues sí, es cierto, tiene usted razón. Desde hace muchos años se sabe que el clorhidrato de metilfenidato pues es una sustancia que cuando los niños la ingieren, pues eso les permite estar más quietos, moverse menos y atender menos. Bueno, pues ¿por qué no le da las pastillas? Pues sí, es una opción, pero usted es una opción. Una opción es darle las pastillas. Pero claro, si este niño, además de que se mueve mucho, además de que se distrae mucho, es un niño que cuando se mueve agrede a los demás verbalmente o físicamente, les quita las cosas, les rompe, pues mire usted, por darle clorhidrato de metilfenidato, no va a tener conductas cooperativas. Esto empiezan a ser hábitos de conducta, exactamente igual que otros niños que no tengan la condición. De manera que no espere usted que la educación de un niño se resuelva solamente dándole pastillas. Las pastillas son una ayuda indiscutible. Hay niños que no las toleran, porque físicamente no las toleran, y oiga, si un niño tiene intolerancia al metilfenidato, entonces ¿qué hacemos? ¿Ya no podemos hacer nada con este niño? Pues a ver, ¿otro fármaco? No, mire, el único fármaco que se ha comprobado que es realmente eficaz es este. ¿Y si no puede tomar ese fármaco? ¿Y si tiene una lesión cardíaca? Entonces, todas las investigaciones que se han llevado a cabo durante los pasados años han sido partiendo de la base de que desde hace años sabemos que el metilfenidato es una ayuda, es una opción, pues es un recurso que hay ahí, pero tenemos mucha investigación de niños
con la condición hiperactivos que nunca han tomado metilfenidato ni nada parecido y han adquirido buenos hábitos. Los padres nos dicen lo que han hecho con ellos. Muchos profesores nos dicen, yo a este niño le hacía esto, yo hacía esto con él y me costó, pero este niño al final entró. Tenemos evidencias de eso. Tenemos evidencias de niños que toman metilfenidato y que sin embargo, pues tampoco eso les lleva al éxito escolar ni al éxito social. De modo que hemos concluido que el metilfenidato, lógicamente, es una sustancia, un recurso útil en algunas ocasiones, pero no resuelve. Ni previene ni resuelve situaciones de trastorno. Y ahora, toda la comunidad científica sabe que el metilfenidato no es un medicamento terapéutico, sino que es un medicamento como un calmante, un analgésico para quitar el dolor. ¿Que es útil? Sí, hay quien prefiere aguantar el dolor, hay quien dice, mira, yo me tomo el paracetamol. Y ahora, pero entonces, ¿hay que tomar medicación o no hay que tomar medicación? Exactamente igual que si usted antes de ir al dentista quiere tomarse un paracetamol o aguanta el dolor hasta que le quiten la muela. Segundo, ¿es peligroso el metilfenidato? Hay mucha bibliografía. En todas partes está muy claro que tiene riesgos, y que por eso debe tomarse bajo control médico. Especialmente nosotros recomendamos que lo controle el pediatra, porque el pediatra es el que tiene todo el historial de un niño, todo, y cualquier otro médico tiene que hacer el historial. Entonces, si el historial ya lo tiene el pediatra, pues que lo controle el pediatra. Si es un niño con antecedentes cardíacos o renales o lo que sea, el que le va a hacer los controles cada 6 meses, pues es el pediatra. Es un medicamento que no es inocuo y que se debe considerar, pero tampoco es obligatorio ni necesario. Y fíjese cómo en los propios prospectos dicen que un tratamiento integral del TDAH incluye otras medidas psicoeducativas. Pues verá usted, si todos los prospectos de psicofármacos dicen que un tratamiento integral debería incluir otras medidas, eso es una declaración de que no es una enfermedad biológica. Porque si fuera una enfermedad biológica, no hay medidas psicoeducativas que lo arreglen. No, una enfermedad biológica, no hay medidas psicoeducativas. Porque ¿qué medidas psicoeducativas se proponen? Se propone reducir la cantidad de las tareas, se reduce darle ayudas atencionales, se propone sentarle en las primeras filas. Si tú tienes un problema de neurotransmisores, por sentarte en la primera fila las cosas no van a cambiar. Luego, realmente, el conocimiento amplio y sensato de todo lo que se ha investigado durante todos estos años nos lleva, primero, a considerar que tienen razón Breggin y Bogman cuando dicen, ustedes, quienes, no todos, quienes afirman que esto es una anomalía bioquímica, que esto es una patología, por favor, dennos las pruebas. Y la prueba de que algo es una patología no puede ser el hecho de que como no llego a la altura de los urinarios, entonces lo mío es una patología. Que en las investigaciones fisiológicas aparezcan diferencias en el funcionamiento de unas áreas del cerebro, diferencias, no es una prueba de patología. Eso es lo que dicen Bogman y Breggin. Y ahora, ¿por qué no se les contesta a Peter Breggin y al doctor Bogman? ¿Por qué no se los invita en Estados Unidos a debates? ¿Por qué cuando se organizan congresos o reuniones, los organizadores siempre llaman a que participen como ponentes los que defienden el mismo punto de vista? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué si fueran realmente honestos y buscaran la verdad, no facilitan la realización, el desarrollo de mesas de debate, solicitando a personas que defienden o defendemos, en mi caso públicamente, otro punto de vista? ¿Querría usted venir y participar en un debate con un moderador, lógicamente, y dé usted sus puntos de vista y escuche los otros, y que los padres, los maestros, los profesionales asistan a un debate y que tengan la opción de escuchar a unos y a otros? ¿Sabe usted que en algunas páginas web de entidades, en la bibliografía recomendada, solo hay unos libros?
O sea, en determinadas entidades, bibliografía recomendada para padres. Solo hay unos libros. ¿Por qué no están todos los libros? ¿Por qué no se incluyen todos los libros? ¿Quiere usted saber lo que hay escrito sobre esto? Pues hay todo esto escrito. No, no se hace. Entonces eso es algo extraño, algo raro. Bueno, probablemente esto es un tema muy complejo y donde tratamos de transmitir el hecho de que hay que leer y hay que escuchar con un punto de vista práctico. ¿Qué es lo que puede ayudar a mis alumnos? ¿Qué es lo que puede ayudar a mis hijos? Ponerlo a prueba y que los resultados sean los que muestren que efectivamente está funcionando esta estrategia que estoy poniendo en marcha, y animar a no dejarse llevar por espejismos en ninguna dirección. Ni esto es una panacea y me lo resuelve todo, o esto no sirve para nada porque en 2 días no consigo los resultados que deseo. Estamos ante un tema que requiere de acciones prolongadas a lo largo de la vida de estos niños y adolescentes para conseguir que sean adultos con habilidades y que puedan vivir perfectamente con esa condición sin trastorno. ¿Sería esta la conclusión final? Esa es la conclusión y esa es el eje de nuestro trabajo, el eje nuclear de nuestro trabajo. Un trabajo que difundimos, un trabajo para cuya mejora hemos trabajado durante años para desarrollar materiales, que siempre admite la interpretación, bueno, pues esto es un interés económico. Bueno, se puede interpretar que es un interés económico porque lo es, porque la economía es un término muy amplio que se refiere a la optimización de la vida. Entonces, yo como profesional tengo que ser buen profesional, que quiere decir ayudar de la mejor manera al menor coste posible, coste emocional o coste de tiempo, y ese ha sido todo el eje que nos ha dirigido. Eso es lo que compartimos muchos profesionales. Diríase que eso es lo que deberían compartir todos. Pues sí, probablemente todo el mundo quiere hacer eso, pero no lo hace de la misma manera, ve las cosas desde otro punto de vista. Fíjese usted la trascendencia que tiene el que hayamos ido formando profesionales durante años y que de esos profesionales muchos trabajan en ámbitos privados o bajo contrato y otros han decidido de alguna manera seguir nuestros pasos poniendo centros, los famosos CIT-TDAs, que son centros de trabajo psicopedagógico, no solo de TDAs, tienen ese nombre, pero es como un efecto de decir a las familias, mire, aquí hay un centro especializado, y son profesionales autónomos, que sencillamente han estudiado, se han formado, han escuchado unos puntos de vista y otros, y han hecho unas selecciones. Los CIT-TDAs lo que comparten es una metodología de trabajo, de manera que los padres pueden elegir ir a un centro u otro sabiendo que ahí hay profesionales que trabajan igual. Pero mire, es que lo hemos conseguido cuando hemos asesorado a asociaciones de afectados. Hemos sido asesores de la Asociación de Aragón, de la Asociación de Cuenca, de la Asociación de Alicante. Y como asesores hemos formado a técnicos, y estas asociaciones llevan años trabajando con esta metodología también. Estas que las conozcamos, pero sabemos que en otros sitios también se hace. De hecho, prácticamente en toda España, al menos, el trabajo con los niños con diagnóstico de TDAH, que ya son los que tienen el trastorno, claro, es un trabajo multidisciplinar en el sentido en el que, bueno, hay niños que toman medicación, hay otros que no, pero prácticamente todos reciben entrenamientos en habilidades en el sentido en el que usted dice. Bien, los niños tienen esta condición. Ahora esta condición les tiene en una mala situación. Vamos a entrenarles en determinadas habilidades para hacerlos competentes y que antes o después, bueno, sean niños que toda su vida van a ser hiperactivos, pero no van a toda su vida a tener TDAH. Esa es la clave, esa es la cuestión.